Revista.0 en YouTube. Ciegos en el mundo. Presentación del libro, Vocación, Compromiso y Voluntad, sobre el compositor, Rafael Rodríguez Albert, en la Sala Guitarte, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, biografía humana comentada, a cargo de su autora Beatriz Rodríguez Fernández, del académico José L. García del Busto, y del musicólogo y director Gustavo Sánchez. Al finalizar la presentación, el guitarrista y compositor Jaume Torrent interpretará obras de Rafael Rodríguez Albert. Señoras y señores, como académico y secretario general de esta casa y como músico, me corresponde y es una enorme satisfacción hacer de introductor en este acto que hoy nos ha convocado aquí y que es, con carácter general, la presentación de un libro. La presentación del libro El compositor Rafael Rodríguez Albert, Vocación, Compromiso y Voluntad. Libro del que es autora doña Beatriz Rodríguez Fernández, su hija, la hija del maestro, y que, por supuesto, será ella quien cierre el turno de palabras en esta mesa. Y previamente se la daremos a mi colega y desde hoy amigo Gustavo Sánchez, músico y musicólogo, director de orquesta, que como conocedor de la obra de Rodríguez Albert y del libro que nos ocupa, hará una semblanza del maestro y un comentario global sobre el contenido de la obra que aquí presentamos. Pero tampoco es una presentación convencional de un libro, porque tenemos el lujo de que habrá una segunda parte en forma de concierto. Tenemos con nosotros al excelente guitarrista Jaume Torrent, que además es colega académico, miembro numerario de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi y que por primera vez va a actuar en esta casa generosamente, cosa que le agradecemos extraordinariamente como se merece, y que va a interpretar dos composiciones para guitarra del maestro Rodríguez Albert. Por las características del espacio de esta sala Guitarte, es evidente que correspondía buscar un solo, pero es que no es un recurso. En el catálogo de Rafael Rodríguez Albert, la guitarra tiene un peso importante, de manera que las dos obras que vamos a escuchar y a las que me referiré luego, para dar paso al concertista, son muy características de la personalidad creativa del maestro alicantino Rafael Rodríguez Albert. Pues, introducido el acto, vamos a entrar en materia y, como decía, le voy a dar la palabra primeramente a don Gustavo Sánchez para que nos hable del biografiado y de la biografía que presentamos. Adelante, por favor. Muchas gracias, José Luis. Y muchas gracias por admitirme en este honorable círculo de presentación de esta obra, de este libro, de una amiga, porque bueno, aquí hay un asunto subjetivo, ¿verdad?, que me puede llevar a ser entusiasta de la obra de su padre, ¿no? Y de hecho nos conocimos a través de la obra de su padre, en la Biblioteca Nacional, hace unos cuantos años. Entonces, como digo, pues es un placer estar aquí en esta casa, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Me une también la docencia que tuve el honor de tener a través de una académica, que es Begoña Loro, porque me dirigió la tesis,
Y, como digo, es un placer estar aquí, rodeado de estas magníficas obras de arte que me ha posibilitado los 10 minutos que llegué antes para echar un vistazo. Y no deja de ser un arte más efímero, sonoro, ¿verdad?, que necesita de la interpretación la música. Y en este sentido, pues siempre estamos reivindicando, ¿no?, los musicólogos, los músicos, que se toque más de este compositor, que se hagan estas obras, que se nos programe, tanto a los compositores como a los músicos, a los intérpretes, y se nos haga caso, porque realmente solo tiene sentido, solo se realiza la obra musical cuando se interpreta. La partitura en sí no tiene ningún sonido, no se puede apreciar, salvo algún experto, un gran experto que tenga un oído interno, que se dice que pueda escuchar esa partitura solo con visualizarla. Bien, hablando del padre de Beatriz, porque es el biografiado en este libro que presentamos, yo tengo aquí unas palabras que escribió hace poco un colega, un amigo común, que es Alessandro Pierocci, eso es, perdón, que no me venía el nombre. Tengo otro amigo, otro Alessandro, por eso me estaba ya confundiendo. Gracias, Beatriz. Este amigo no pudo venir en la anterior presentación, tampoco podía venir a esta presentación, pero digamos que me aprovecho de esa buena descripción que hizo él, que me transmitió con un escrito que pudimos leer en la anterior presentación y que yo voy a glosar de alguna forma. Porque él acierta muy bien cuando dice, más allá del subtítulo del libro, que dice vocación, compromiso y voluntad, él añadiría, yo también lo añadiría, talento, modestia, generosidad, apertura intelectual, amistad para esta gran persona que fue el padre de Beatriz. Yo quisiera parecerme a su padre, ya se lo dije, por esa dimensión humana. Este libro es un libro que refleja la dimensión humana, es la biografía. También tiene esas partes, lógicamente, dedicadas a su profesión, a la profesión de su padre, pero siempre van, digamos, salteando esa biografía que es el hilo conductor. De hecho, cuando tuve la oportunidad de leer el libro, como músico iba buscando, evidentemente, pues, los datos musicales, ¿no?, que era lo que me interesaba, aparte de los datos biográficos. Y claro, tenía que saltar de un sitio a otro para buscar la obra, por ejemplo, de La Ruta de Don Quijote, que es una obra bastante peculiar por el recorrido que ha tenido y que esperamos que tenga, porque aún no se ha estrenado. Es una obra que compuso en 1930 y sigue sin estrenar, curiosamente. Entonces yo tenía que saltar de la página 90 a la 97, luego a la 100 no sé cuánto, porque salta en el tiempo a través de la biografía de su padre, ¿no? Y en este sentido, pues yo quisiera, por supuesto, aportar, que ella lo sabe muy bien, aportar todo lo que pueda a esa justicia artística, justicia social incluso, ¿no?, porque realmente se le arrinconó en algunas de sus obras, y esta es una de ellas, con La Ruta de Don Quijote, que era una zarzuela, una fantasía lírica, la llamaba él. Concretamente esta obra la pongo como ejemplo porque además recibió un premio 20 años después de la composición, luego se declaró que ese jurado era nulo, digamos que se quedaron todos los premiados sin el premio, que era interpretar la obra, y este es el caso, bueno, un caso muy peculiar, ¿no? Yo cuando descubrí la obra, que está, como todas las obras, todas las partituras de su padre y otros documentos, en la Biblioteca Nacional, claro, pues me quedé pasmado, ¿no?, porque era una obra de unas dimensiones de ópera, prácticamente, con una cantidad de personajes, algo muy complejo, ¿no? Y ahí fue donde conocí a Beatriz, precisamente, estudiando, viendo la obra allí en la Biblioteca Nacional. Yo quisiera aportar ese granito
de amistad, por supuesto, y de dedicación musical y musicológica. Ella sabe que ya he transcrito la obra entera, porque la pandemia ha tenido esas cosas positivas, que de repente te quedas en casa y ¿qué hacemos? Pues aparte del gusto que yo tenía en saber cómo suena esa obra, también quería ayudar de alguna manera a dar ese primer paso, ¿no? Ya tenemos la partitura, las partichelas y ahora falta pues que se pueda interpretar. Y como esa obra, otras que algunas de ellas vamos a escuchar hoy, que se siga escuchando, que podamos disfrutar de los sonidos que compuso tu padre, esa gran persona, y gracias al Ayuntamiento de Alicante, ¿verdad? Que ha sido la universidad, ¿verdad? El Ayuntamiento, las dos instituciones que han hecho posible este libro, tal como lo tenemos por aquí, y doy la enhorabuena y muchas gracias también a Beatriz por lo que me ayuda a conocer a su padre, y yo haré lo que pueda también por ayudarla en la música de su padre. Gracias. Gracias. Nos doy gracias por Muchas gracias a Gustavo Sánchez por sus palabras, puesto que te declaras propenso, dispuesto a colaborar con la causa Rafael Rodríguez Albert. Hay una vía que te está esperando con los brazos abiertos. El libro de Beatriz Rodríguez es muy peculiar, como corresponde a la personalidad de la autora, que es la que es, y su condición de hija, y también a su modestia y a su respeto reverencial por la música y diríamos también por la profesión musical. Quiero decir que ella no ha entrado en cuestiones de análisis musical que no considera de su competencia, y ha volcado en el libro toda la información, digamos, humana y de crónica que pueda haber recopilado en torno al maestro y a sus obras. Incluye una relación de obras, un catálogo de gran utilidad y que sirve para darnos cuenta del volumen de trabajo que aquel hombre llevó a cabo. Pero tenemos por delante esa labor. Ya tenemos localizadas sus obras en el tiempo, incluso con recopilación de crónicas o de críticas en la prensa local del momento. Ha hecho un trabajo de hemeroteca muy considerable, pero falta, con los grandes artistas, nunca se pueden tratar al completo, ¿no? Siempre hay ángulos por los que seguir trabajando. Y en este caso estaría ese, el del análisis musical de unas obras cuya existencia ya conocemos y de la que tenemos a mano los datos. Muy bien, pues a continuación nos va a hablar la protagonista, en realidad, principal de este acto, doña Beatriz Rodríguez Fernández, para que nos cuente cómo se le ocurrió la obra, con qué apoyos ha contado, aunque ya se acaba de mencionar alguno, y bueno, que nos cuente sobre la realización del libro. Adelante. Muy bien, muchas gracias a los dos por las palabras tan amables que me habéis dedicado y que, bueno, no creo ser merecedora de tanto halago. En fin, no, yo cuando, si es que no sé, vino como un poco así, como por casualidad, empecé a escribir y además tenía la sensación de que con esta cabeza que tengo ya medio perdida, pues no me iba a acordar de muchísimos detalles de la vida de mis padres, de los dos. Pero conforme iba adentrándome en el tema, pues resulta que sí, que no sé cómo, el caso es que me acudían recuerdos, vivencias, anécdotas, tal, de mi padre, de mi madre también, y poco a poco pues lo fui plasmando.
efectivamente, como dice Gustavo, y alternándolo pues con críticas de las obras, las no suficientes obras suyas que se estrenaron, y las críticas al respecto, pues desde luego en su mayoría, casi podría decir mayoría abrumadora, muy favorables a la música de mi padre, a su lenguaje, que era un lenguaje para su tiempo y para su entorno, porque él perteneció a la generación, sí. Él perteneció a la generación del 27, o la generación también llamada la Edad de Plata, o la generación de la República, también esas tres denominaciones tiene. Y entonces su lenguaje, como digo, era muy, muy avanzado, incluso yo creo que para el día de hoy. Pues bueno, lo que hace falta, como dice José Luis, es que se aborde en serio la obra de mi padre, en el sentido de que está editada una mínima parte. Entonces habría que hacer una edición de toda la obra integral de mi padre, tanto para orquesta como para instrumentos solos, cámara, canto, en fin, porque mi padre, en realidad, perdón, que tengo una voz fatal, mi padre abordó, como luego cuando lean el libro lo verán, abordó todos los géneros musicales, incluida la ópera, que desgraciadamente quedó inconclusa, la única que abordó, por fallecimiento de los dos libretistas, que eran Rafael y Guillermo Fernández Shaw. Entonces eso quedó nada más que con una parte parcial del segundo acto y nada más. Y luego la zarzuela, que lamentablemente hoy día pues es que no tenemos autores que compongan zarzuela. Y yo aquí en el libro creo que lo digo, y si no, lo digo ahora. La zarzuela es un género que tradicionalmente ha llegado a todas las capas sociales, desde la más alta hasta la más baja. Y la gente disfrutaba muchísimo con la zarzuela. ¿Por qué se ha acabado? Yo, como soy profana en música, no lo sé, pero la verdad es que es lamentable. A mí, yo creo que ese género debería haber seguido y, si no, recuperarse. No lo sé, vamos a ver si las autoridades, porque claro, todas estas cosas dependen casi siempre de las autoridades. Y como ha dicho José Luis, este libro, afortunadamente, no en el proceso de creación y todo eso he sido yo, ni nadie más. Bueno, en la Biblioteca Nacional, por supuesto que he contado con toda la ayuda posible, pero a la hora de editar, que ese es el tema peliagudo, pues solamente he contado, bueno, solamente, pero ha llegado a buen puerto con la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de la misma ciudad. Les cuento cómo fue mi conocimiento de la existencia de Rafael Rodríguez Albert como músico notable, porque desgraciadamente yo iba a todos los conciertos que había en Madrid en los años 60, que aterricé aquí en el 64 y primero 70, y nunca me topé desgraciadamente con una obra de Rafael Rodríguez Albert, lo cual no deja de ser significativo. En los años 70 emprendí mi amistad con Luis de Pablo, que nos acaba de dejar, y hablé durante horas y horas con él, lo que luego se tradujo en un libro que fue mi primer libro, que terminé en 1979. Pues bien, contándome sus inicios, me habló de que en el año 56, creo recordar, hablo de memoria,
se presentó el joven Luis de Pablo, completamente desconocido en el ambiente musical, al premio Samuel Ross, que era un premio de música de cámara. Presentó una obra y obtuvo una mención, simplemente. Y le dije, ¿quién ganó ese premio? Y me dijo Rafael Rodríguez Albert. Y añadió, por cierto, con un quinteto que he podido conocer tiempo después y que está muy bien. Muchas gracias. Pues sí, mientras tanto he buscado aquí y veo... vamos a ver. A ver. No puede ser. Pues no sé yo si voy a poder leer porque con el poco tiempo que me has dado, pues no sé. Y no sé, no lo encuentro. Pero si me permite la autora, simplemente nada, utilizar un minuto mientras buscas. El asunto de la zarzuela que mencionabas, a mí me sorprendió precisamente con la ruta de Don Quijote porque podría ser una zarzuela compuesta ahora, prácticamente. O sea, está tan adelantada a su tiempo que es como heredera, digo heredera, no digo contemporánea, más aún heredera de Falla. Ahí estamos. Porque no es Falla, realmente es. Creo que es un poco más allá de Falla. Y tú lo conoces porque, bueno, yo he transcrito esa obra y he utilizado ese horrible sonido del programa, ¿no? Pero bueno, por lo menos, digo, mira, Beatriz, por lo menos vas a poder escuchar la obra, aunque sea con esta música robótica del programa, ¿no? Pero suena, ¿verdad? Suena más allá de Falla. No solo de Falla, diría yo. Rafael Rodríguez Albert era un hombre culto. Hizo, además de los estudios musicales, se tituló en Filosofía y Letras. Y era muy inquieto de saber y de conocimiento y viajó a París interesado como estaba en la música de los colegas franceses. Y yo creo que Ravel es uno de sus espejos, igual o en mayor medida incluso que el propio Manuel de Falla, ¿no? Y además dejó testimonio en su catálogo, si no recuerdo mal, tiene una obra homenaje a Falla y una obra homenaje a Ravel. O sea que dejó constancia de quiénes eran los espejos en los que se miraba. Bueno, pues si os parece vamos a dar paso a la música, ¿no? ¿Me dejas ¿Cómo no? añadir una cosita y es Claro. que me voy a atrever, estando en esta docta casa, aunque creo que no está contemplada esa figura, solicitar de los miembros de la casa que pudiera abordarse el tema de reconocer a mi padre como académico a título póstumo, que no sé, ya digo, si está contemplado eso. No. Bueno, pues es hora de que lo contempléis. Porque méritos sobrados tiene, sobradísimos. Tantísimas personas del mundo del arte se puede y se debe decir lo mismo, pero los estatutos y el reglamento de la Real Academia están publicados, además son de dominio público. Y no cabe eso, porque entre otras cosas, imagínense el compromiso infinito, oceánico, que sería ponerse a reconocer a personas como Rafael Rodríguez Albert, que pudieron haber sido académicos y no lo fueron. Entre otras cosas porque el número de académicos es limitado y no se puede elegir a uno hasta que no ha fallecido otro y ha dejado el hueco. En fin, es muy complejo, ¿eh? Consideración, desde luego, tenemos toda, y aquí hay una muestra, y no será la última, ¿eh? Eso espero, ya te adelanto. Muy bien, pues decía que
como atractivo de este acto de presentación de un libro, vamos a tener la presencia viva de la música, que va a interpretar el guitarrista Jaume Torrent, a quien también me he referido como académico de Sant Jordi en Barcelona. Va a interpretar dos obras, una de las cuales, por cierto, es el homenaje a Ravel al que me estaba refiriendo. Se titula 5 piezas antiguas. Tienen ustedes en el papelito que se les ha dado los títulos de cada una de las piezas: Entrada, Interludio, Bolero en Sevilla, Canción del Triste Juglar y Danza Popular en León. Estas deliciosas 5 piezas antiguas para guitarra va a ser la primera obra que interprete el maestro Torrent, porque ha preferido, contra lo que pone en el programa, ha preferido dejar como final la sonatina en 3 duales, una obra en 3 tiempos de carácter más abstracto, así como las piezas antiguas son danzas, el título lo dice. La sonatina en 3 duales es música estrictamente contemporánea y, como se comentaba aquí, casi diríamos también que adelantada al momento en que se escribió. Y además muestra cómo el maestro Rodríguez Albert asumió con personalidad propia, para adaptarlo a su lenguaje, el conocimiento del método decafónico. Es decir, lo que no era en absoluto frecuente en aquel momento, él lo conoció a fondo, lo asumió, lo interpretó a su modo, pasándolo por su criterio musical y por su lenguaje. Y esta sonatina en 3 duales, que quizás es una obra de menos gancho, digamos, de cara al gran público, que las 5 piezas antiguas, que son más deliciosas, literalmente, pero precisamente por la importancia, la sustancialidad que tiene esa obra sonatina, el maestro Jaume Torrent ha preferido dejarla al final como obra base, digámoslo así. Pues muchas gracias. Nosotros nos retiramos ahora, pasamos a ser público junto a ustedes y habilitamos rapidísimamente el estrado para recibir al concertista. Que disfruten. Buenos días. Después de este exquisito análisis que el señor García del Busto y Gustavo han hecho, y por supuesto Beatriz, desde el punto de vista de la biografía que habéis hecho de la música de Rodríguez Albert, solamente me queda añadir un pequeño matiz como guitarrista, que es el siguiente: es decir, que aparte de estas grandes cualidades que habéis hablado respecto de su obra, a mí me ha sorprendido muchísimo la capacidad que tuvo de ajustar ideas musicales de una gran complejidad, como son las que visten la sonatina en 3 duales, a un lenguaje guitarrístico perfectamente ajustado a las posibilidades del instrumento, siendo como es un instrumento muy reacio a innovaciones fuera de lo que ha representado el desarrollo de las técnicas convencionales o tradicionales. Pues desde este punto de vista es también la obra de Rodríguez Albert, para calificarlo de una forma definitiva, magistral.
una obra absolutamente alejada de esta familiarización o familiaridad que hay con la melodía de origen algunas veces popular o como mínimo tonal. Pero es una obra realmente de una gran envergadura y creo que con un profundo significado dentro de lo que es el repertorio guitarrístico. No puedo afirmar que sea la primera sonata dodecafónica, pero es posible. No tengo información respecto de que haya alguna otra. Hay una obra que es la de Robert Gerhard, pero es una fantasía sonata que es una obra más breve de un solo movimiento. Pero una obra con esta ambición estructural, que por otro lado, incluso en el lenguaje tonal, es escasa en la literatura guitarrística, probablemente, como decía, sea la primera.
Voy a repetir la canción triste del juglar.
de las más audaces propuestas musicales y al mismo tiempo con una exquisita simplicidad, llenar de contenido 4 notas, pero aquello que decimos, ¿no? Pero ¿qué 4 notas, verdad? Muchas gracias. Bueno, hemos asistido a la presentación del libro y hemos estado felicísimos al ver con qué entusiasmo todos los ponentes han abordado su papel y cómo tú has hecho todo lo posible por mantener el tipo ante tanto cariño como hemos volcado los participantes y los oyentes, porque todos estábamos aquí porque había un feeling anterior, porque había un débito afectivo anterior y para eso y por esa razón hemos venido. Quizá vale la pena que digas algunas palabras para la revista RTV.0, que es la que ha transmitido ya el acto y que va a poner en su número 70 y tantos. Exactamente, sí. El próximo que va a sacar con este argumento. Estupendo. Bueno, pues yo a la revista agradecerle, por supuesto, que me dedique un espacio a lo que yo pueda decir, que no será en absoluto muy interesante, porque, como ya digo, yo soy profana en música, lo único que me mueve a mí es el amor a mis padres y, sobre todo, el reconocimiento de que mi padre, como músico, fue excepcional, como persona también, y bueno, yo he recibido, digamos, su legado humano, en el sentido de que él admiraba sobremanera, por ejemplo, a Manuel de Falla, yo también. Para mí Manuel de Falla es quien ha recogido la quinta esencia del folclore español y lo ha recreado. Entonces mi padre también hacía parecido a eso. No pretendo yo que mi padre esté a la altura de Manuel de Falla, aunque alguien ha dicho que está más, pero yo no me atrevo a decir eso. Pero bueno, para mí, desde luego, es un orgullo tener los padres que he tenido y el legado que me han dejado, y procuro ser pues agradecida a ellos por todo lo que han hecho por mí y todo lo que me han dado. Perdón, que es que tengo la voz fatal. Con muchísimos sacrificios, Entonces, bueno, pues estoy muy agradecida de ver la concurrencia que ha habido en esta sala, los amigos que han venido, personas que hacía mucho que no los veía también, pero han tenido el detalle magnífico de acompañarme y yo estoy encantada, estoy muy contenta, y poco más. Pues próximamente tendrás la grabación completa de todo el acto y que sepas que también fui alumno suyo en el colegio, durante hice historia y estética, claro, y la verdad es que esa hora y cuarto creo que teníamos con él para nosotros era como un recreo. Pues sí, no me extraña, no me extraña, porque es que mi padre, yo creo que sus lecciones eran como sus lecciones, sus clases, pues eran un foro abierto para que se opinara de todo. Hubo una anécdota que la quiero contar. Cuéntala. Sí, porque él nos preguntaba si conocíamos parte de su música. Era difícil entonces, hablo de los años 60 y tantos, ¿no? No, perdóname, a entonces y ahora, que ya ves, Pues nos preguntó, y entonces pues, lo que más conocíamos allí era pues, a Joaquín Rodrigo. Y él se disparó un poco y dijo, espera un momento, vamos a ver, ¿qué quiere escuchar? ¿Música similar? Y se puso al piano y nos tocó algo infantil, creo que eran unas canciones infantiles que él tiene, hechas para piano. La verdad que hasta ese momento desconocíamos. Porque claro, solamente nos dedicamos un poco al tema de la historia y la estética, no había, en el caso nuestro, del curso. Pero perdóname que te interrumpa, Sí. unas canciones infantiles de mi padre. Sí. Ya, esas canciones infantiles están perdidas.
Pues fíjate que él la interpretó allí para nosotros. Sí, claro, bueno, él se las sabía de memoria. Claro, claro. Pero esas canciones las compuso precisamente con versos de María Luisa Iriarte, que era una poetisa o poeta, que ahora se le llama poeta, pues las compuso para los alumnos que tenía él entonces, pero que fue durante la guerra, la temporada que estuvo, los años que estuvo en Monteniente. Eso es. Sí. Y entonces, pues los padres de una chica que acaba de estar aquí, ya se ha marchado, precisamente fueron alumnos de mi padre y las cantaban todavía a estas alturas, que yo estuve en su casa y me las cantaron a mí. Y yo digo, Se refiere a don Alfredo y a Herminia, exacto, Hombre, sí. exacto, que ha estado una de las hijas eso es, de Herminia en Alicia, este acto. sí, Ajá. sí. ¿Ha estado? Sí. Ha estado Alicia, Alicia. sí, Ajá. sí. Muy bien. Así que, Pues nada, claro, muchísimas gracias. no, gracias a vosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias. No, gracias a vosotros, muchas Muy bien. gracias por Vale. acompañarme. De acuerdo. Punto.